En Encontrarte Danza, abrimos las inscripciones de cierre de año en todas nuestras propuestas. Ballet, estilos urbanos, postural, salsa y folclore. Vení a encontrarte con vos. Grupos para adultos, adolescentes y niños. Infórmate por el 096-414-489. Encontrarte Danza. Maldonado. ¿Quién es quién? Mira bien, no seas vos el rehén que le brinde el sostén a quien tenga el desdén de tomarse otro tren, el que vos te tomás cuando vas y confías y tu voto le das. No es tan fácil saber quién maneja el poder, se suelen esconder y en las sombras tejer cómo te han de joder. Si no haces el deber, claro debes tener, proponer no se atreven, hoy las redes las mueven, la mancuerna, el bombón y el placer. Este es el podcast de Ciul Bango. El ego y mis alter ego presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín. Se dice que la historia la escriben los ganadores, y si bien esta es una de las tantas verdades asumidas que deberían ser discutidas, es verdad que el relato que se impone como la verdad histórica, está directamente unida a quien se haya impuesto en el poder. Y esto que pasa con la historia, pasa también con los hechos que vivimos cada día. Día tras día, tanto aquí en Uruguay como en cualquier parte del mundo, los hechos que suceden frente a nuestros ojos, independientemente de cómo los veamos, los asimilamos en el sentido que nos marca el relato, que imponen los medios que repican los temas establecidos en la agenda noticiosa. En campaña electoral, esa agenda se vuelve moldeable a los intereses de los candidatos. Y los candidatos se catapultan en base a estructuras de comunicación, que incluye medios, referentes y plataformas, que aunque no siempre esconden sus preferencias, procuran mostrarse objetivos e imparciales, y desde ese lugar, trabajar para la imposición de una verdad irrefutable, a la que llaman información, catalogando de desinformación, cualquier visión, interpretación, opinión o afirmación basada en evidencia, que se aleje de su relato. Entonces la documentación de los hechos, que en el futuro sostendrán los relatos históricos de nuestros días, tendrán un filtro, un perfil, y una visión parcializada, sesgada, y hasta si se quiere discriminatoria de una parte de la sociedad. Hoy en día, parece haber una coincidencia generalizada, que en el futuro, cuando se analice este momento histórico, se lo catalogará como un proceso de transición. Una transición, que a nivel político, irá más allá del recambio generacional de los líderes de los partidos más representativos. La elección que viviremos en unos días, parece no generar un gran interés social, y no solamente porque no se vislumbran candidatos con un carisma propio, que despierten pasiones, sean estas a su favor o en su contra, sino porque además, los discursos que se manejan para la construcción de un relato, que busque atender las problemáticas actuales, no difieren en su esencia entre los partidos. Y las propuestas planteadas, tanto por quienes apoyan al actual gobierno, como por la oposición, no entusiasman, ni generan una idea de un cambio en el corto y mediano plazo. Si asumimos que los datos que manejan las encuestadoras, respecto a la valoración de la gestión del actual gobierno, así como a la imagen del presidente de la República, a la opinión e imagen de los líderes de la oposición, a la valoración de la realidad actual, y a las proyecciones de resultados del próximo 27 de octubre, nos encontraremos con una enorme contradicción que el relato no maneja, y que si bien rompe los ojos, ni los actores políticos, ni los medios masivos de comunicación, ni las tendencias de comentarios en redes sociales han denunciado. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza, está presentando El ego y mis alter ego, el podcast de Ciul Bango, en 1011 Creaciones. La contradicción se puede resumir fácilmente en el hecho que las encuestadoras coinciden en decir que la mayoría de la población cree que Yamandu Orsi será el próximo presidente, y que al mismo tiempo, siente que Lacalle Pou lo sería, si pudiera existir una reelección, y cree que lo será en las elecciones de 2025. Que exista una valoración positiva de la gestión, que se crea que Luis Lacalle Pou ya piensa en una vuelta a la presidencia en 5 años, y que se lo ponga desde ahora como favorito para esa instancia, al mismo tiempo que se cree que en este periodo, el ganador será el candidato que se posiciona en el otro extremo del espectro político, es una representación de esa contradicción. Y esta contradicción habilita avanzar en el análisis, tomando los dos temas más relevantes según lo que las mismas encuestadoras dicen, son los que más interesan a los votantes, y que son además,
los temas que marcaron la diferencia en la pasada instancia electoral para generar un cambio, la seguridad y la economía. Depende quién presente los números, los delitos crecieron o descendieron, pero sea para un lado o para otro, la incidencia fue insignificante, por lo que no podría hablarse, ni de un éxito de la gestión, ni de un fracaso estrepitoso. Lo que sí ha variado, es la forma de encarar el relato de este tema, ya que hace 5 años, se describía la realidad como inédita, y poco menos que extraordinaria a nivel mundial. En tanto que hoy, el relato le ha quitado la adjetivación al tema, y hasta lo ha naturalizado, de manera que aquella preocupación por la inseguridad, que gracias al discurso reiterado hacía que buena parte de la población sintiera, hoy, con parámetros casi idénticos a nivel de todos los delitos, es asumido como parte de nuestra realidad. A nivel de la economía, la situación es la misma. No sucedieron cambios drásticos, ni a nivel macroeconómico, ni a nivel de la realidad cotidiana del ciudadano medio. Y más allá de cómo presenten el relato cada una de las partes, los lineamientos generales son reiterados, y las posturas económicas futuras parecen ser idénticas. Nuevamente, el cambio en la intensidad de las adjetivaciones, y las repeticiones del mensaje que se construye en relato, han sido determinantes, para que la percepción de la realidad económica, no represente un diferencial, ni para que sea una variable de apoyo, ni de rechazo. Encontrarte Danza abrió las inscripciones de cierre de año. Informate por el 096-414-489. Encontrarte Danza. Maldonado. Pero vamos a detenernos en el tema económico, para ver otro aspecto de esta realidad. El pasado mes de septiembre, el candidato a presidente de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, realizó una ponencia en la ciudad de Buenos Aires para empresarios del vecino país. El relato masivo puso foco en ese encuentro, y del mismo, destacó una frase del presidenciable, donde intentó parodiar al humorista argentino Martín Bossi, que en un programa televisivo montevideano, había dicho que los uruguayos somos argentinos unplugged. Pero Yamandu Orsi dijo cosas mucho más relevantes, que una mala utilización de la cita a una expresión, que seguramente intentó hacerla sonar como un chiste. Y esas cosas que el relato omitió, evidencian situaciones mucho más profundas que el asumir, que somos una sociedad que actúa de manera más lenta y cansina que nuestros vecinos. Textualmente, Orsi dijo que para la economía nacional, la inversión extranjera directa es fundamental, y agregó que para hacer posible que las empresas que actualmente están instaladas en nuestro país, continúen impulsando la economía, se debe mantener el marco fiscal y normativo que hoy nos rige. Mantener el marco fiscal y normativo que nos rige, es reconocer que el rumbo económico del actual gobierno, es compartido, y que las políticas que se llevaron adelante, supuestamente en contra de lo que había hecho en su momento el Frente Amplio, hoy son apoyadas por el candidato del propio Frente Amplio. Pero aún hay más, ya que lo más jugoso de los dichos del candidato que la mayoría de la población cree será el próximo presidente, es el reconocer que esa idea de mantener el marco fiscal, es tan solo una expresión de deseo, que él como presidente de la República que puede llegar a ser, no está en condiciones de asegurar poder cumplir. El presidenciable del Frente Amplio dijo, y el relato que difunden los medios, y el sistema político todo no lo tomó en cuenta, que la única alerta, que la única novedad, puede aparecer, si el impuesto mundial global nos obligara a cambiar las pautas. El candidato de una coalición de partidos y sectores de izquierda, que nació, se desarrolló y creció bajo la consigna de decirle no al imperialismo, hoy reconoce explícitamente, que hay un gobierno mundial, al que su fuerza política está dispuesta a responder, incluso, si le impone hacer cambios que atenten contra lo que él entiende es imprescindible para la economía del país. Ningún actor político de los grupos que integran la coalición de gobierno, ningún medio de comunicación, y ningún referente de estos, reparó en semejante cambio de postura, y pasó por alto la declaración que brindó el candidato a los empresarios argentinos. Junto a Baitam, Bienestar Natural, continúa escuchando El Ego y mis alter ego. La idea, de que tanto el Frente Amplio, como los partidos que integran la coalición republicana, responden y obedecen a los lineamientos económicos, políticos y culturales, de un poder supranacional, ha sido la bandera que ha levantado el candidato del Nobel Partido Identidad Soberana, Gustavo Salles. Salles comienza a marcar en las encuestas, y se proyecta como una sorpresa electoral, que para algunos, podría incluso llegar a la Cámara Alta. El discurso de Salles resume de una manera muy interesante ese cúmulo de contradicciones por las que navega la ciudadanía en el proceso electoral. Salles es conocido masivamente por sus formas poco ortodoxas, agresivas y provocadoras, para transmitir sus mensajes. Sus alocuciones a través de un megáfono
ya sea frente a la torre ejecutiva o en actos patrios, rompen con la seriedad, formalidad y solemnidad de las instituciones, generando un rechazo que invalidan y descalifican el mensaje. Pero sus razonamientos, análisis y diagnósticos, despojados de las formas, se basan en una idea que en líneas generales el ciudadano medio comparte. La idea de que el sistema político es corrupto, y que sus integrantes se cuidan y protegen, más allá de partidos e ideologías. Contrariamente a lo que pregona, Salles oficia de escudo protector del sistema, ya que cualquiera que con una postura mesurada y políticamente correcta, plantee sin agravios los argumentos que sostiene, será descalificado por coincidir con Salle, y por tanto dejado de lado, ninguneado u olvidado. Incluite al debate de este podcast con un buen cafetín. Cafetín te incluye. Cafetín, un producto Tinkers. El bufón con megáfono, como lo catalogó el director del semanario Voces, Alfredo García, en el programa televisivo Esta boca es mía, mantiene una dialéctica y una forma, que fortalece la ridiculización de su relato, y por tanto, fortalece el relato único. Poner al nivel de Salles, a quien no se manifestar una postura que discrepe con el relato, resulta una estrategia casi infalible para descalificar cualquier visión diferente de una realidad, que se busca presentar como única e incuestionable. En ese escenario entonces, el domingo 27, los uruguayos vamos a votar un parlamento, y a definir, o comenzar a definir la presidencia. Pero además, nos vamos a pronunciar sobre dos leyes, que atañen a los temas que fueron presentados previamente, como los más trascendentes del pasado periodo electoral, es decir, la seguridad y la economía. Respecto a la seguridad, el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos vuelve a ser puesto en consideración, como ya pasó con la ley de caducidad y con la ley de empresas públicas. Si bien buena parte del sistema político lo apoya, de no suceder nada extraño, se volverá a dar el hecho que la ciudadanía ratificará su posición anterior y por tanto, no se aprobaría la reforma. Pero donde la realidad es diferente, es en la ley sobre la reforma en la seguridad social. Esta ley tiene el apoyo de prácticamente todo el sistema político, el que ha llevado adelante una campaña general de rechazo a la propuesta de derogación, aplicando la lógica de la verdad única, y el descalificativo a quien piensa lo contrario. Nuevamente, Salles y Alfredo García nos aportaron material para este análisis. El primero, oponiéndose radicalmente a la ley y siendo un abanderado del plebiscito, y el segundo, solicitándole al presidente de la República, en conferencia de prensa, realice campaña en defensa de la ley. El presidente de la República había dicho en la pasada campaña electoral que no iba a aumentar la edad jubilatoria, pero luego, siendo presidente, debió hacerlo, y ahora, para defender ese hecho, manifiesta que la medida no solamente era necesaria, sino imprescindible, y que oponerse sería una actitud irresponsable para con el país. Nos surgen entonces una serie de preguntas. ¿Qué fue lo que cambió desde la campaña hasta la aprobación de la ley? ¿Fue una irresponsabilidad del presidente prometer algo que no pudo cumplir? Sabía que no lo podía cumplir y lo usó como recurso para ganar la elección. ¿O es esta una de esas leyes, que como decía el actual candidato del Frente Amplio, el globalismo puede obligar al gobierno a llevar adelante, aun cuando no se esté de acuerdo en esencia? Las nefastas consecuencias que aseguran tendría la derogación de la ley, serían en relación directa a los cambios, o como represalias de empresas y organismos internacionales por no cumplir con la agenda. Y si fuera así, ¿qué alternativa tenemos como país? ¿Qué alternativa tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, si nos oponemos a la agenda global? Con Parlamento nuevo, y con una realidad política del país ya definida por las urnas y no por las encuestas y medios de comunicación, los invitaremos a pensar en el mes de noviembre, para desde estas preguntas, seguir preguntándonos. Hasta aquí hemos llegado por Prolimpio presentado con Baitam y Cafetín. Esto le ponemos fin, más vueltas que San Quintín. En el podcast hemos dado para dejar estampado lo enredado de la historia, de la mala memoria de esta sociedad dudosa, que como quien no quiere la cosa, va mirando pa'l costado, que ha pinchado y lastimado por las espinas de la rosa. Este es el podcast de Ciul Bango. El ego Y mis alter ego presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín.